Esta historia es un fanfic basado en Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. Publicada por Shueisha. Este fanfic. Esta historia está basada en, traducida de Viridian, The Green Guide de Clouds. Publicada en AO3. Capítulo 64. Endeavor. Izuku estaba preocupado. Ya era bastante malo que Endeavor estuviera desaparecido, pero su desaparición había envalentonado a todos los criminales locales. Por alguna razón, parecía que pensaban que, al no estar Endeavor en las calles, ningún otro héroe los atraparía. Era una tontería, pero claro, la mayoría de los criminales que Izuku atrapaban no se caracterizaban precisamente por ser listos. Incluso había decidido salir unas horas antes de lo habitual esa noche para ayudar con el aumento de trabajo. Sujetó con bridas a otro delincuente, hizo una reverencia al cajero de la tienda de conveniencia que la mujer había estado intentando robar y salió corriendo por la puerta. Saltó a los tejados y comenzó a buscar movimiento, revisando los callejones que sabía que atraían más a los atracadores. Y se preguntaba si de alguna manera se le había escapado algo cuando lo sobresaltó una brillante luz naranja que resplandecía a lo lejos. Se detuvo en estado de shock, con los pies congelados en el tejado mientras la pared de llamas se hacía más brillante. El humo comenzaba a elevarse y a bloquear parte de la luz mientras Izuku observaba. No estaba lo suficientemente cerca para oír nada, pero sabía que la gente estaba gritando. No habían sido lo suficientemente rápidos. El Endeavor había regresado. Izuku, instintivamente, comenzó a correr hacia el alboroto antes de reaccionar y detenerse bruscamente. Le había prometido a Eraserhead que si Endeavor aparecía, correría en dirección contraria. Le había prometido a caminar y que no lo abandonaría. Se había prometido a sí mismo que no volvería a usar el vigilantismo como forma de morir. Pero, ¿acaso no había prometido también proteger a la gente cuando se convirtió en justiciero? ¿No les había prometido básicamente a los héroes que los ayudaría cuando no fueran suficientes? A juzgar por el tamaño de esas llamas, Endeavor había sido modificado, o al menos drogado, para potenciar su don. Sabía que llamarían a cualquier héroe que estuviera cerca, pero los últimos berserkers a los que se habían enfrentado habían sido capaces de destruir manzanas enteras. Lleno de determinación, Izuku volvió a correr. Se mantendría fuera de la vista y no se acercaría a Endeavor. Pero si podía ayudar en la evacuación, los verdaderos héroes podrían concentrarse en luchar. Podría cumplir todas sus promesas. Corrió por los tejados hasta que tuvo una buena vista de uno de los edificios en llamas. Era un edificio de oficinas, de esos con ventanas que iban del suelo al techo y que empezaban a iluminarse a contraluz. Por las llamas, no parecía quedar mucha gente dentro, pero los que estaban allí estaban concentrados en las ventanas. Lo que significaba que el fuego podría estar bloqueando las escaleras. Izuku vio a Rocklock en el suelo, debajo del edificio, así que sacó su tirachinas del cinturón de herramientas y empezó a disparar a las ventanas. La primera se hizo añicos con un estruendo satisfactorio y Rocklock no perdió el tiempo. Usó sus baldosas y escombros para improvisar una escalera hasta la ventana y sacar a la gente. Izuku siguió rompiendo ventanas hasta que Rocklock sacó a todos, y luego corrió a buscar a otras personas para salvar. En algunos edificios, Izuku simplemente ayudó rompiendo las ventanas. En otros, entró corriendo y ayudó a la gente a salir. A veces tenía que lanzarles canicas para impedir que saquearan los negocios locales y escapar de allí. ¿Acaso no sabían lo peligroso que era quedarse? Viridiano. La voz de Amplifier resonó en medio del caos e Izuku se detuvo. Intentó no moverse con torpeza mientras los civiles a su alrededor se giraban para mirarlo al oír que lo llamaban. No podía ver a Amplifier y, si estaba usando su don para hablarle. Probablemente tampoco sabía dónde estaba, así que ¿por qué preguntar por él específicamente cuando había tantos otros? ¿Héroes alrededor? Viridian, si puedes oírme, eres el objetivo del berserker. Sal de la zona cuanto antes. Héroes, por favor, transmitan el mensaje. A pesar del rugido de las llamas a su alrededor, Izuku se sentía como si lo hubieran rociado con agua helada. ¿Él era el objetivo? Izuku se dio cuenta de que estaba hiperventilando y se obligó a respirar hondo. Esto no pintaba bien. Amplifier se había referido a Endeavor como un berserker, lo que daba una buena idea de su nivel de poder. Y si Izuku era su objetivo, probablemente no detendría su furia hasta que se desmayara o consiguiera lo que quería. Izuku debería quitarse la sudadera y volver a casa cuanto antes para dejar que los héroes se encargaran de la situación. Pero la última vez que Endeavor había estado involucrado en un ataque de berserker, 13 personas habían muerto y él había sido el héroe en aquella ocasión. Izuku no podía permitir que muriera gente esa noche solo por egoísmo y miedo a luchar. Empezó a correr,
concentrándose en llegar al lugar donde las llamas eran más intensas. Mientras un mapa mental se formaba en su cabeza junto con su lista de debilidades de Endeavor. Esperando que los experimentos que la fábrica de villanos le había hecho no las hubieran alterado demasiado. Las principales debilidades de Endeavor, por supuesto, eran su propio Kirk y su tendencia a ignorar su entorno. Tenía una alta tasa de daños colaterales porque no solía importarle lo que lo rodeaba con tal de acabar con el villano. Y sus peleas solían terminar bastante rápido, incluso más que las de héroes como Ingenium, que se centraban en la velocidad. Al principio, Izuku había pensado que eso se debía a que intentaba tener la mejor tasa de resolución de incidentes. Y ciertamente eso era parte de la explicación. Cuanto más rápido Endeavor derrotaba a un villano, más rápido podía pasar al siguiente enemigo y al siguiente arresto. Pero en la investigación que Izuku había realizado desde que Eraser le dijo que Endeavor había desaparecido, había descubierto otra razón para las peleas cortas. El Endeavor tenía tendencia a sobrecalentarse. Como la mayoría de los usuarios de fuego, Endeavor tenía una buena resistencia al calor, pero no inmunidad. Como con cualquier don, llegaría un punto en que las llamas de Endeavor se volverían contra él y comenzaría a sufrir agotamiento por calor. Si seguía luchando más allá de ese punto, se debilitaría y deshidrataría aún más hasta que, teóricamente, se desmayaría. No es que Izuku planeara seguir luchando contra él después de eso. No, básicamente lo que planeaba era un juego gigante de la mancha mezclado con el escondite. Al fin y al cabo, había empezado a ser un justiciero simplemente corriendo. Izuku pudo oír los gritos de Amplifier y Present Mic cuando vio a Backdraft combatiendo el fuego. Dudó un instante antes de decidir que era prácticamente imposible que Backdraft recordara a un chico tonto de hacía casi 10 meses, así que corrió hacia él y le preguntó, ¿qué zonas ya han terminado de evacuar? Segunda calle y el almacén. Backdraft se quedó boquiabierto al darse cuenta de con quién estaba hablando. ¿Qué demonios, chico? ¿No oíste que eres el objetivo? Lárgate de aquí. Izuku negó con la cabeza. Tenemos que alejarlo de los civiles y mantener la lucha en zonas despobladas, preferiblemente sin mucha agua. Dijiste que el distrito de almacenes ya fue evacuado, ¿verdad? Iré detrás de él y lo llevaré allí. Que nos sigan los héroes que no estén concentrados en el rescate. Niño, Izuku lo ignoró mientras echaba a correr. Backdraft intentó derribarlo con sus chorros de agua, pero Izuku simplemente rodó y siguió corriendo. Empapado pero ileso, al menos el agua le serviría de protección contra las llamas, ¿no? Frenó bruscamente al doblar una esquina y la batalla principal quedó a la vista. Un pequeño grupo de héroes luchaba contra Endeavor, pero no podían acercarse porque sus llamas eran demasiado calientes. A primera vista, Izuku pudo ver a Present Mic e Ingenium, al menos. Pero parecía que Amplifier se había centrado en la evacuación y había dejado la lucha principal a aquellos con dones más poderosos. El propio Endeavor gruñía y parecía estar intentando causar el mayor daño posible, lanzando ráfagas de fuego tanto hacia los héroes como hacia los civiles que aún luchaban por evacuar. Dada la velocidad con la que Endeavor corría hacia ellos, Izuku respiró hondo mientras cargaba una canica en su tirachinas. Mamá, Kaminari, susurró Izuku para sí mismo. Lo siento, sé que es arriesgado, pero encontraré la manera de volver a casa contigo. Te lo prometo.